Buenas tardes, bienvenidos todos, muchísimas gracias por su presencia. Tenemos el gusto de tener esta reunión en la que vamos a presentar dos libros que acaban de ser publicados por el Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Ustedes saben que este año es un año de conmemoraciones. En este 2013 estamos conmemorando el centenario del Plan de Guadalupe y del surgimiento del Ejército Constitucionalista. Hay todo un programa de actividades relacionadas con estos importantes acontecimientos y el INERM se ha sumado a esta serie de actividades. Una de las que nos interesa más fortalecer es precisamente la de la publicación de algunos libros que se han convertido en clásicos de la historiografía de la Revolución Mexicana. Y también, como este año se están celebrando los 100 años del surgimiento del Ejército Mexicano, este es el año del Ejército de manera oficial por un decreto presidencial, y también hay toda una serie de actividades que han comenzado a desarrollarse por parte de todas las instituciones de educación superior, de difusión de la historia, por algunos de los canales de televisión oficial, por las radiodifusoras también del Estado, en donde se están haciendo diversas actividades con motivo del centenario del surgimiento del Ejército Mexicano, que se considera heredero del Ejército Constitucionalista. Y dentro de este marco de conmemoraciones, tenemos el honor de tener esta presentación de dos libros importantes que son reediciones del Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Estamos publicando de nueva vez dos libros que estaban agotados desde hace muchos años. Uno es el Plan de Guadalupe, Decretos y Acuerdos de 1913 a 1917, y el otro también es un libro clásico de la historiografía de la Revolución, La Historia del Ejército y de la Revolución Constitucionalista, de Juan Barragán. Hemos procurado no solamente reeditar estos textos clásicos, sino sobre todo ofrecer una visión contemporánea de su importancia, y por eso es que le encomendamos a dos de los más destacados investigadores mexicanos sobre estos temas que escribieran un prólogo a cada uno de estos libros, y en esta ocasión esto es lo que les vamos a presentar. Les hemos pedido a nuestros compañeros y amigos Luis Barrón y Pedro Salmerón que escribieran un prólogo a estos libros. A Luis le pedimos que escribiera un prólogo sobre el Plan de Guadalupe, a Pedro que hiciera un prólogo sobre la historia del Ejército y de la Revolución Constitucionalista, y les hemos pedido también que hicieran una breve presentación para nosotros, que pues vamos a tener el gusto de escuchar. Vamos a comenzar con el doctor Luis Barrón, que ya es un conocido de este instituto, nos ha ofrecido su participación en otras ocasiones anteriores. El doctor Luis Barrón hizo su doctorado en Historia de América Latina en la Universidad de Chicago. Actualmente es profesor e investigador en la División de Historia del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económica.
del cual es actualmente el director de esta división. Es miembro del Consejo Asesor de Estudios de Política y Sociedad y del Comité Editorial de la revista Política y Gobierno. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es un destacado especialista en historia política y social del México contemporáneo. Entre sus obras recientes destacan dos libros que han causado un hondo impacto en la discusión historiográfica contemporánea sobre la Revolución. Un libro titulado Carranza, el último porfirista porfiriano, publicado en 2009, y un libro que se ha vuelto un instrumento de consulta indispensable de todos aquellos que se aproximan a la Revolución Mexicana y que quieren conocer cuáles son las fuentes, los libros, los archivos, las aportaciones, las discusiones historiográficas. Un texto breve, pero que no tiene desperdicio, que es una fuente indispensable para cualquier estudioso que quiera saber qué es lo que se ha escrito sobre la Revolución Mexicana, que se llama precisamente Historias de la Revolución, que está prologado por ese encomiable historiador que fue don Friedrich Katz, publicado en 2004, y que, como repito, todos los estudiosos de la Revolución tienen que abrevar en él de manera indispensable. Le damos la palabra al doctor Luis Barrón para que nos haga una breve exposición sobre este libro que estamos hoy presentando. Muchísimas gracias, sobre todo por esas palabras de encomio que quizá exageraste un poco, pero bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes, les agradezco que estén aquí. Veo muchos menos jóvenes que de costumbre, yo imagino que es la tarde futbolera, tiene que ver eso en algo, yo creo, comentábamos ahora justo antes de iniciar. De verdad les agradezco que estén aquí, que se tomen el tiempo de venir a escucharnos. También le agradezco al instituto, a Felipe, a la doctora Galeana que me hayan invitado a venir. Lo hago siempre con muchísimo gusto, es un placer estar aquí siempre. Efectivamente, yo creo que sí hay que decir antes que todo que este programa editorial que tiene el instituto, ya desde hace varios años empezó con estas publicaciones, reediciones, y bueno, realmente con una labor importante de difusión de la historia, es muy, muy importante. Hace poco, alguien me decía, este historiador que seguramente ustedes conocen, ha estado aquí también, Alfredo Ávila, que está en la Universidad Nacional. Él escribió un artículo en el que compara cómo se trabaja la historia en México con respecto de otros países, sobre todo dando cifras sobre el número de historiadores que hay en México con respecto a Brasil, Argentina, Estados Unidos, el número de universidades que tienen programas en historia, el número de graduados que hay en cada país. Y un poco la conclusión de ese artículo de Alfredo Ávila, pues es hasta cierto punto deprimente, ¿no? En México habemos pocos historiadores profesionales comparados con otros países, preparamos a muchos menos jóvenes, en el mercado de trabajo hay muchas menos plazas, la difusión de los libros de historia es mucho menor, y en parte eso tiene que ver con que comparado con otras disciplinas hay muy pocas fuentes disponibles para que se puedan trabajar de manera fácil y que estén cerca de los jóvenes y del público en general. ¿A qué me refiero? Básicamente a que los historiadores, parte del encanto, digamos, que tiene ser historiador, es que nos tenemos que ir y perder en los archivos y andar viajando por todos lados, leyendo la correspondencia ajena que está en cajas llenas de palomilla y de polvo, ¿no? Y nosotros como historiadores básicamente les decimos a los jóvenes que eso es ser historiador. Si no ha sido un archivo municipal en Chihuahua o en Chiapas, y si no has podido ir a bibliotecas abandonadas ahí en los rincones más oscuros del país, entonces no has sido historiador.
En otras ciencias sociales las fuentes están muchísimo más a la mano. Hay fuentes electrónicas disponibles de todos tipos, bases de datos. Los economistas en el CIDE, por ejemplo, difícilmente salen de su cubículo, llegan a su cubículo en la mañana, aprietan 3 teclas, aparece en la pantalla la información y con eso trabajan. Los historiadores en general no hemos tenido eso. Es hasta últimas fechas que vemos ya fuentes digitalizadas. Veo a la maestra Josefina Moguel aquí entre el público, que dirige muy bien el Centro de Estudios de Historia de México del Grupo Carso, que por ejemplo ha empezado ya a digitalizar su archivo y que lo ha puesto a disposición del público. Hay otros archivos, la Hemeroteca Nacional, por ejemplo, ya está digitalizando su acervo y está a disposición del público. Y este libro del Plan de Guadalupe, Decretos y Acuerdos, es parte de esto. Este libro es un conjunto de fuentes primarias, es un conjunto, tal cual dice el título, de decretos y acuerdos relativos al Plan de Guadalupe, es decir, todos son documentos originales, transcritos, que se ponen a disposición del público amplio, y esto es lo increíblemente bueno, lo importante que está haciendo el Instituto, que es poner en manos de la gente estos documentos, documentos que nos interesan a todos, documentos que nos hacen comprender nuestra historia, que nos facilitan acercarnos a estos personajes que hicieron historia, que son importantes para nosotros y que nos dan la opción de acercarnos sin la intermediación de los historiadores, ¿no? Sin la intermediación de quienes han dicho que, los que han leído y dicen que. Estos documentos los tienen ahora ustedes a la mano y los pueden ver. Este libro inicia con el Plan de Guadalupe, precisamente, con una versión original del Plan de Guadalupe, que ahora mismo les muestro, el manuscrito original, que es un poco difícil de leer, pero después ya viene transcrito y arranca con eso, y después viene toda una serie de decretos y acuerdos que tienen que ver con el plan, y cubre desde ese momento, desde 1913, desde febrero de 1913, anterior al plan, porque hay un par de telegramas importantes que ahora comento, en un minuto comento, y otros documentos, y se arranca desde ahí y llega hasta el último relativo directamente, que está relacionado directamente al Plan de Guadalupe, que es la exposición que el primer jefe, Venustiano Carranza, hace ante el Congreso de la Unión el 15 de abril de 1917. En esa ocasión, el primer jefe rinde un informe al Congreso ya restablecido, en el que básicamente explica el uso que le dio a los poderes extraordinarios que se le concedieron con el Plan de Guadalupe. Entonces, es una gama de documentos muy completa. Como digo, arranca con esta versión del plan, pero después vienen estos telegramas que se cruzan en febrero de 1913, Huerta y Carranza, este telegrama famosísimo en el que Huerta le avisa a los gobernadores que el Senado lo ha nombrado presidente de la República, y es exactamente ese telegrama lo que detona el movimiento constitucionalista, el levantamiento de Carranza. Ya después vienen una serie de decretos que hace la legislatura de Coahuila, el Congreso local. El más importante de ellos es el que está numerado 1495, en el que el Congreso, la Comisión Permanente del Congreso del Estado, decreta que el Plan de Guadalupe es legal. Ese es un documento muy, muy importante. Viene transcrito aquí, y a partir de ahí ya viene toda la serie de decretos, de acuerdos que tienen que ver con el programa revolucionario. Este cuerpo de documentos también es muy importante porque ahí se puede ver todo el pensamiento social de la revolución constitucionalista. El enfrentamiento que tienen después de derrocar a Huerta, el ejército de Carranza, el ejército carrancista y el ejército de la Convención, en realidad tiene dos frentes: el frente militar, del que ahora les va a hablar, estoy seguro, Pedro, y el frente político, que es este programa que va construyendo tanto la Convención de Aguascalientes como el primer jefe para hacer reformas sociales y para poder ir ganando en el terreno político la revolución. Entonces, todos estos documentos de acuerdos cubren toda esta gama
todo este programa y todo este periodo de tiempo, y en ese sentido es un libro muy, muy importante. El último documento que tiene este libro, que les decía yo que es esta exposición del primer jefe, el 15 de abril de 1917, es un documento que les recomiendo mucho leer y leer con cuidado. Es difícil de leer, es una exposición del presidente ante el Congreso, pero es muy importante como documento porque en su primera parte Carranza explica cómo se da la historia del movimiento desde 1913 hasta 1917. Y ahí podemos ver muy claramente cuál es la visión que tiene Carranza de por qué se levanta en armas, por qué se da este levantamiento, por qué se justifica, cómo se justifica, cuál es la relación que tiene este movimiento con la Constitución de 1857. Y una vez que termina esto, empieza a hacer un recuento, secretaría por secretaría, de cómo se utilizaron los poderes extraordinarios. Y ahí se puede ver con mucho detalle el programa de la Revolución Constitucionalista, que culmina con la propuesta de reformas a la Constitución que le entrega Carranza al Congreso Constituyente el 1 de diciembre de 1916. Entonces, realmente este es un libro que parece muy corto, que se ve muy chiquito, pero en realidad la cantidad de información que hay aquí es increíble, ¿no? Es verdaderamente rico, verdaderamente tiene información para hacer historia de diferentes tipos, historia política, historia social, historia económica, por ejemplo. Aquí hay una explicación muy clara de cómo se utilizó la imprenta de dinero durante la Revolución, las razones por las que Carranza no pide dinero al exterior durante la Revolución, explica con mucho detalle también el enfrentamiento con Villa y cómo justifica él el enfrentamiento con Villa. Es decir, aquí hay muchísimo material como para entretenerlos, digo, por varios meses, ¿no? Si ustedes complementan esto con otras fuentes que ya están disponibles, el archivo del Centro de Estudios de Historia de México que les decía, la Hemeroteca Nacional, si ustedes también complementan, por ejemplo, con los diarios de debates de la Cámara de Diputados, el periódico oficial, el archivo de la Suprema Corte de Justicia, que ya se está digitalizando también. Recuerden que no hay Suprema Corte de Justicia en esos años, entre 1914 y 1917, pero sí hay todos estos documentos anteriores y posteriores que complementan esta colección. Si ustedes suman todo eso, en realidad tienen un cuerpo documental increíble que de verdad sirve para entretener a muchos historiadores durante muchos años, ¿no? Servirían para mantener un programa de doctorado cuando menos durante 2 o 3 generaciones, ese cuerpo de documentos. Además de esos, pues ya hay otro tipo de fuentes, como este libro del que les va a hablar Pedro, que son producidos ya por historiadores, al principio de la historia de la Revolución, por los mismos participantes, unas décadas después por observadores de la Revolución y ya después por los historiadores. Entonces, en realidad van a ver que hay muchísimo material y yo verdaderamente celebro que el instituto haga este esfuerzo por poner en manos de todos este tipo de documentos. Yo de verdad los invito a que los revisen, los lean con calma, con gusto. El día que quieran nos podemos tomar una tarde para comentarlos y discutirlos porque hay mucho material. Los invito a que vengan a la biblioteca del instituto, es riquísima, también a trabajar aquí. Y a unirse, digamos, a los que estamos platicando de la historia, a los que estamos hablando de historia en estos años de conmemoraciones. Empezamos en el 10, pero pues estos años van a ser de conmemoraciones todo el tiempo. Todavía nos falta, fue el Plan de Guadalupe, pero todavía nos falta el centenario de la Constitución del 17, nos falta la Convención de Aguascalientes, nos falta el Congreso Constituyente. Es decir, hay una serie de celebraciones todos estos años. Los invito a que se sumen y a que debatan y a que participen con los historiadores en recuperar todo este cuerpo documental. De verdad agradezco, Felipe, agradezco al instituto que me han invitado. Luis González decía que la presentación de un libro es como un bautizo, ¿no? En realidad este es más como una confirmación porque
La edición original de este libro es de 1981, pero ya era muy difícil de encontrar el libro y ahora, bueno, está otra vez a disponibilidad de ustedes. Bienvenidos, muchísimas gracias, muchísimas felicidades al Instituto. Bueno, muchísimas gracias a Luis Barrón por estas palabras. Desde luego, creo que este libro ofrece la oportunidad de acercarse a documentos fundamentales que ayudan a comprender la historia del ejército constitucionalista, del movimiento encabezado por Venustiano Carranza, que al leerlos nos permiten comprender de mucha mejor manera por qué esta corriente fue la que ganó la revolución. Uno de los problemas que más se han discutido y que más han quedado en el aire es entender las razones por las cuales el constitucionalismo pudo derrotar a Francisco Villa y a Venustiano Carranza, las corrientes que eran, a Emiliano Zapata, que eran las más vinculadas a los movimientos populares. Se han esgrimido una serie de razones, de argumentos, y cuando uno se acerca a ver estas fuentes primarias, estos documentos emitidos por Carranza, por su cuartel general, uno tiene que percatarse de que detrás de ellos había realmente una visión de Estado. Había un hombre que tenía una enorme experiencia política, que tenía una visión nacional, que tenía un profundo sentimiento nacionalista, que actuaba en cada paso y en cada una de sus medidas y disposiciones como un hombre de Estado. Y cuando uno compara estos documentos, estas instrucciones, estas ordenanzas con las que se hacían de manera similar en el villismo y en el zapatismo, pues la verdad es que uno tiene que reconocer que detrás del movimiento constitucionalista había un personaje y había una serie de asesores que estaban con él, que sabían lo que querían, que tenían un proyecto nacional, que tenían una propuesta muy acabada y que estas disposiciones, estos decretos, estas medidas fueron incorporándose dentro de una estrategia política y militar que, junto con los hombres valiosos que formaban parte de su movimiento, de sus ejércitos, finalmente les dieron la victoria. Así es que le agradecemos muchísimo a Luis Barrón estas palabras y los invitamos a que puedan ustedes acercarse a conocer, a leer y a entender esto que había detrás de los documentos fundamentales que el INERM está poniendo ahora a disposición del gran público. A continuación, le damos la palabra a Pedro Salmerón Sanginés, que también es un amigo muy cercano del INERM. Pedro es licenciado, maestro y doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha escrito una buena cantidad de libros académicos, particularmente de Historia de México, entre los que destacan un estudio fundamental para entender a la División del Norte, que se llama justamente así, la División del Norte, la Tierra, los hombres y la historia de un ejército del pueblo, publicado en 2006, que sin lugar a dudas, dentro de la historiografía mexicana, es el estudio más completo y más comprensivo que se ha hecho hasta la fecha para poder entender lo que fue
la división del norte villista. Sobre todo ahora, después de la lamentable desaparición del doctor Friedrich Katz, no me cabe duda que Pedro Salmerón es actualmente el principal estudioso sobre el villismo y sobre la división del norte que tenemos en la actualidad, y nos da mucho gusto que esté en esta ocasión con nosotros. La versatilidad de Pedro le ha llevado también a incursionar en otras épocas y en otros personajes. Ha escrito un libro sobre Juárez y la Revolución Interminable. A pesar de que él es villista convencido, furibundo, también ha escrito sobre los carrancistas, un libro muy interesante, también una lectura imprescindible para entender la revolución, sobre los carrancistas, sobre los enemigos de Villa y de Zapata, en el cual él ha ofrecido su interpretación en un libro de 2009 titulado Los carrancistas, la historia nunca contada del victorioso ejército del noreste. Es asesor de la revista Relatos e Historias de México, en la cual frecuentemente ha publicado diversos artículos. También es profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México, es maestro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y me da muchísimo gusto que esté en esta ocasión con nosotros, al igual que Luis Barrón, porque creo que ellos dos son de los jóvenes historiadores más notables que hay actualmente en nuestro país, y creo que sin duda tanto Pedro como Luis han dejado de ser jóvenes promesas para convertirse en valiosas realidades. Son de los mejores historiadores con los que contamos actualmente, así es que le damos la palabra a Pedro Salmerón. También, igual que Luis, agradezco la oportunidad que me dio el Instituto de colaborar en la reedición de este libro, que ya se conseguía solamente en algunas librerías de Viejo de Donceles, ¿sí? La historia del ejército y la revolución constitucionalista del general Juan Barragán Rodríguez. Y para hablar del libro, en realidad hablaré de otras cosas. Y empezaré hablando del texto que citaba al principio Luis, el texto de Alfredo Ávila sobre la situación actual de los estudios históricos en México. Este texto, además, es un texto que le encargó a Alfredo Ávila la Universidad Nacional como parte de un diagnóstico sobre el estudio en humanidades que pidió el Consejo Nacional de Investigación Científica. Es decir, aunque ninguno de nosotros eligió a Alfredo Ávila para que hablara en nombre del gremio de los historiadores, por alguna razón le tocó a él y hizo lo que le tocaba, ¿no? Hacer un balance, como decía Felipe, de números, de gente, quiénes somos, dónde estamos, cómo trabajamos. Y en efecto, como dice Luis, como ha señalado uno de los comentarios más interesantes que se han hecho a ese texto de otro gran historiador joven, relativamente, ya no somos tan jóvenes, ya, sí, relativamente jóvenes comparados con nuestros maestros, porque quizás somos de los que más recientemente nos hemos incorporado a las universidades de tiempo completo, Luis Fernando Granados. Como dice pues Alfredo Ávila en este texto, y como les ha contado ahora Luis Barrón, pues el resultado puede ser deprimente, ¿sí? En número de doctores en historia que se titulan, el número de historiadores profesionales que trabajan, que publican, pero hay una parte que no está en el texto y que no le tocaba a Alfredo Ávila hacer, suponiendo que hubiera pensado algo parecido a lo que yo voy a decir ahora, que no lo creo, o quizá en parte. Hay una cosa aún más deprimente, que es este pequeño número
diminuta y endogámica es la historia, dijo Luis Granados. Este pequeño número de historiadores, además, mayoritariamente estamos vueltos sobre nosotros mismos y publicamos solo para nosotros mismos. No solo somos pocos, sino que además tenemos muy poco impacto. Y eso se debe en buena medida a nosotros mismos. Estamos instalados, dirían en la mayoría de los historiadores, en una zona de confort, redundo a propósito, muy confortable, y no nos movemos de ella. Cuando Granados, glosando a Ávila, decía endogámica, se refería a que las universidades generalmente solo contratan a gente egresada de la misma universidad, a gente perteneciente a los mismos grupos, y de tal modo que cada pequeño grupo de historiadores se va haciendo más cerrado en sí mismo y más vuelto de espaldas a la gente. De tal modo que esfuerzos como los que se hacen siempre en el INER son muy agradecibles, porque son de los pocos lugares donde los historiadores venimos a hablar ante no historiadores. ¿Sí? En general los historiadores hablamos entre nosotros y ya. Pero hay una siguiente parte, y ahora ya voy yo más adelante de lo que dijo Alfredo Ávila, que además Alfredo Ávila no tenía por qué haber dicho otra cosa que la que dijo, hizo lo que tenía que hacer y lo hizo bien. Ahora voy yo más adelante de lo que dijo Alfredo, y de lo que debió haber dicho Alfredo, y de lo que dijo Luis Granados, y es lo siguiente: también es deprimente la forma en que estamos entendiendo la historia y enseñando la historia, y esa forma es la que a mí me explica por qué estamos vueltos de espaldas a la gente. La gente, lo vimos en el foro que se hizo aquí en febrero, con motivo del recuerdo, la rememoración de la decena trágica, y la gente quiere certezas, quiere que le digamos cómo fue la historia, y los historiadores ya no hacemos eso. ¿Sí? Los historiadores creemos cada vez más, somos cada vez más partidarios del relativismo del conocimiento histórico. Hubo ese día, aquel día hubo un par de confrontaciones entre el público y algunos de los mejores historiadores de México en torno a ese asunto. ¿Sí? Los historiadores ya no sabemos, ya no podemos, ya no queremos darle certezas a la gente sobre nuestro pasado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mayor parte de nosotros creemos que no hay verdad en historia, que las verdades son relativas, y esta relatividad de la historia depende de la perspectiva de quien la vea, del lugar donde esté parado, de sus intereses particulares, de su formación profesional y política, de muchas cosas. ¿Sí? Y que todas estas verdades se pueden ir entretejiendo entre sí, ¿sí? Y contradiciendo entre sí, y eso no las niega. Hasta ahí yo podría estar de acuerdo. De hecho, estoy por publicar 2 artículos en La Jornada que se van a titular sobre el sentido social del oficio de historiar, en los que profundizo sobre esto que estoy anunciando ahora, ¿no? Hasta ahí yo podría estar de acuerdo, pero el problema es que cada vez hay más que además de eso dicen que si no hay verdad, tampoco hay mentira. Y que entonces, pues si no hay verdad ni hay mentira, todo lo que se diga es válido. ¿Sí? Y lo que hay es opinión, y todos son opiniones, y entonces, a fin de cuentas, todo el mundo puede escribir lo que se le dé la gana. ¿Sí? Y cuando escucho a estos historiadores, sobre estos sí jóvenes, a los que yo oigo sobre todo son a los historiadores menores de 35 años, algunos de ellos de los más inteligentes que yo he visto egresados de la facultad y de otras escuelas de historia, veo por un lado lo terriblemente separados que están de los públicos que yo conozco interesados en historia, porque yo tengo la fortuna, quizá porque he abierto esos huecos, de hablar aquí en el INERM, que es un público de no historiadores, pero de gente interesada en historia, de hablar en Casa LAM ante otro tipo de público, también de no historiadores, también interesados en historia, de hablar en ámbitos de la militancia política, de gente que considera parte imprescindible de su formación política la formación histórica, y por lo tanto también gente, no historiadores no interesados en historia, y también en provincia, en lugares de provincia que se llenan,
algunos los he compartido con Luis Barrón, y bueno, con algunos otros colegas, ¿sí?, como el Centro Cultural Vito Alessio Robles en Saltillo, o como el Instituto Cultural de Tamaulipas, donde he compartido espacio con Felipe, ¿sí? Y también la gente está ávida de saber historia, y lo que estamos haciendo los historiadores está bien lejos de lo que la gente quiere, ¿sí? Yo no sé si eso esté bien o esté mal, pero lo que sí veo es que lo que se está proponiendo ahora está aún más lejos y no les preocupa, sino que se congratulan de ello, ¿sí? Hay un divorcio de tal modo que hay un problema en 3 niveles para mí. El primero es el que ya anunció, el que les contó ahora Luis Barrón, recordando este texto de Alfredo Ávila: somos pocos. El segundo es que además de pocos somos endogámicos y vueltos de espaldas a la gente. Y el tercero es que además no nos preocupa y que no queremos dar la historia que la gente quiere y necesita, porque para nosotros eso ya no es historia. ¿Sí? Y sin embargo, yo creo, y algunos historiadores creemos, que pese a que aceptemos la relatividad de la verdad, ¿sí?, y la subjetividad del conocimiento histórico, algunos historiadores creemos que la historia sí tiene criterios de validación, sí tiene elementos para verificar lo que los historiadores estamos afirmando, herramientas propias del historiador que algunos historiadores aprendimos y seguimos practicando. Perdón, paréntesis, ahorita que decía Luis de los archivos, estos historiadores ya no van a los archivos. Pues si lo único que va es la opinión, ¿para qué se pasan 3 años en un archivo de papeles viejos? Si finalmente lo que van a decir vale lo mismo si fueron al archivo o si no fueron. Paréntesis, ¿no? Pero bueno, algunos sí creemos en la crítica de fuentes, la confrontación de fuentes, el análisis de las fuentes como criterios de validación, la contextualización de las cosas y un montón más de elementos que tenemos para ofrecer una posibilidad de verdad relativa, ¿sí? Yo no creo, les digo, tenemos que aceptar, como en toda ciencia, que no hay verdades absolutas. El conocimiento humano no alcanza verdades absolutas, ni debe aspirar a ello. Pero sí podemos presentar a los que nos escuchan, a los que quieren conocer historia, algunas verdades relativas, algunas respuestas parciales a las preguntas que nos hacen. Sí podemos decir, sí, sobre eso sí tenemos ciertas certezas. Y sobre todo, no hay verdad en historia, pero sí hay mentiras, ¿sí? Y las mentiras tienen intención. De eso voy a hablar en mis artículos. Ahora, estamos hablando de que las herramientas imprescindibles del oficio de historiar, entre otras, pero siempre hay que señalarlas, son la crítica y la confrontación de fuentes. ¿Qué entendemos por fuente? Ahorita Luis también acaba de hacer una exposición muy importante sobre lo que son las fuentes, los documentos, los textos que están saliendo en el momento. Hay fuentes de distintos tipos y los historiadores llamamos a las que se están produciendo en el momento de los hechos fuentes de primera mano. Y tenemos que trabajarlas, confrontarlas, verificarlas, contrastarlas entre ellas, criticarlas, porque no por ser de primera mano son asépticas, ¿sí? Son objetivas, tienen su intencionalidad. Justo la función del historiador para mí consiste en descubrir la intencionalidad de la fuente. ¿Para qué se escribió? ¿Quién le escribió? ¿Qué quería decirnos? ¿Sí? Y esto lo digo porque el segundo libro si el primer libro que hoy reeditamos es mucha gente, porque yo lo más que hice fue aceptar la invitación a escribir las 3 paginitas del prólogo, pero permítanme ponernos la primera persona del plural. Si el primer libro que hoy se reedita, que hoy reedita el INERM, es una colección imprescindible de documentos, el segundo libro, que es este, es también una fuente primaria en 2 aspectos. En un aspecto porque para mí
aquellos partícipes de los hechos que recurren a su memoria, a sus notas, para contar su versión de lo que vieron, son también una fuente primaria. Y como toda fuente primaria, secundaria o de la que sea, tiene que ser confrontada, validada, verificada y criticada, ¿sí? Por un lado, este libro es fruto de lo que quiere decir un hombre que él vivió, desde una posición privilegiada. Ahorita les cuento qué posición privilegiada, ¿sí? La historia del ejército y de la revolución constitucionalista de Juan Barragán es, en primer lugar, un testimonio de primera mano, ¿sí? Y de hecho, Juan Barragán recurre varias veces a ese criterio de verdad, porque para él es un criterio de verdad. Lo que yo digo aquí es cierto porque yo lo vi. Yo estuve en esa junta, yo vi la cara de don Venustiano cuando dijo tal cosa, ¿sí? Yo escuché a Obregón decir tal cosa, yo vi cómo Lucio Blanco hizo tal otra, ¿sí? Entonces, pero también es una fuente de primera mano por otra razón, y esta es por la posición privilegiada que tenía Juan Barragán. Juan Barragán era el jefe del Estado Mayor de don Venustiano durante un periodo de la guerra, y jefe de Estado Mayor es el encargado de la administración, de la papelería de una corporación militar. Esa es la responsabilidad del jefe de Estado Mayor. La palabra se ha extendido para otros ámbitos más allá de lo militar en inglés. En inglés se dice staff. Sí, entonces en inglés se ha extendido más allá de lo meramente militar. Entonces, como tal, todos los papeles, los informes, los partes de guerra, las solicitudes de armamento que se enviaban a don Venustiano Carranza, en algún momento pasaban por las manos o eran archivadas por Juan Barragán. Y Juan Barragán fue componiendo con estas fuentes un archivo, ¿sí? Lo fue de alguna manera organizando, y cuando en 1920 Juan Barragán es uno más del puñado de leales que acompañan a don Venustiano hasta la muerte en Tlaxcalantongo, antes de salir de la Ciudad de México el 5 de mayo de 1920, Barragán escondió esa documentación, y cuando regresa del exilio la usa para escribir los 3 tomos de esto nomás es el primero, ¿sí? Que están en realidad potentemente basados en esa documentación. También en un criterio de verdad, los historiadores de ahora no escribimos así, ¿sí? Los historiadores de ahora pensamos que hay que glosar e interpretar el documento, ¿sí? Explicarlo, traducirlo, pero los historiadores de entonces pensaban lo contrario, pensaban hay que mostrar el documento, pensaban que el documento hable por sí mismo. Entonces ustedes abren al azar el libro, se van a encontrar que la mitad son documentos, telegramas. Madrid, enero 21 de 1914, Culiacán, Sinaloa, 22 de enero de 1914, Madrid, aquí, por ejemplo, telegramas. Aquí una carta de Villa Carranza: soy de usted afectísimo y atentísimo amigo y servidor Francisco Villa, rúbrica. Además, tiene un apéndice documental que constituye algo así como la tercera parte del volumen del texto, ¿sí? Todo esto de aquí son los documentos que él consideró más importantes para reproducir completitos, ¿sí? ¿Por qué digo que los historiadores ahora creemos que no hay que hacer eso? Porque creemos que en todo caso referimos, si usted quiere leer el documento entero, ya hay muchas formas de hacerlo, ¿sí? Ya usted puede consultarlo en línea, y entonces yo pongo una referencia y usted puede consultarlo en línea, o hay otro libro en el que usted lo puede consultar, pero en aquel tiempo no era tan fácil, primero, ¿sí? Entonces el historiador, al presentarlo, nos estaba facilitando el trabajo, y en segundo lugar, los historiadores de la época creían esto que ya les dije, que el documento tenía voz propia, y entonces los buenos historiadores de la época dejaban que el documento hablara. Y eso es lo que hace Juan Barragán. Entonces Juan Barragán es, por 2 razones, el libro, los 3 tomos,
una fuente de primera mano imprescindible para los que estudiamos los hechos militares de la Revolución. Primero por su propio testimonio, donde él se moja, ¿sí?, toma partido, dice por qué está Carranza en lo correcto, o Murguía o quien sea, y por la documentación en la que se fundamenta y que nos presenta. Y este libro, esta es una forma de actuar de una generación de historiadores que no se forman naturalmente como historiadores, sino que se convierten en tales, sobre todo escribiendo sobre lo que ellos mismos vivieron después, cuando ya están fuera de la jugada política, casi todos. ¿Sí? Un gran historiador mexicano, Luis González y González, los llama revolucionarios artífices de su propia estatua, porque discuten entre ellos y se alaban cada uno a sí mismo, etc. ¿Por qué es importante volver a leer este libro hoy? Porque nos acerca el pensamiento de estos revolucionarios 20 años después de haber terminado la revolución. ¿Qué imagen querían dar de sí mismos? ¿Qué pensaban de sí mismos? ¿Qué pensaban del país y de la historia? Y también porque nos enseña algo que yo he llamado la versión canónica de la historia militar de la Revolución Mexicana. Entre este libro y otro muy parecido en su factura, Los 8,000 kilómetros en campaña del general Álvaro Obregón, con esos dos libros tienen ustedes para entender cómo hemos entendido los historiadores, en términos generales, la lucha armada durante la Revolución. ¿Sí? Cómo actuaban los ejércitos, cómo se movían, por qué ganó uno y perdió otro, cuáles son las razones y las personalidades de los jefes que los llevan a perder o a ganar las batallas. ¿Sí? Y entonces también vamos a entender esa versión que hemos usado durante mucho tiempo, a la que ahora algunos empezamos a criticar. Apenas creo que empezamos a hacerle unos rasguñitos, espero que esos rasguñitos sean más grandes después, pero la validez de un libro como este no pasa. De alguna manera, para el tema es un clásico. ¿Por qué? Por esto que ya les dije, nos enseña cómo se pensó durante mucho tiempo la historia militar de la Revolución Mexicana. Así que, pues qué bueno que otra vez va a estar disponible más allá de las librerías de Viejo de Donceles. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Pedro. Solamente quisiera comentar dos cosas. En efecto, como han señalado tanto Luis como Pedro, habemos un grupo de historiadores que estamos convencidos de que la historia tiene como responsabilidad, como deber, tratar de acercarse a la verdad. Nosotros no estamos dentro de esta corriente de historiadores relativistas que piensan que cualquier opinión es válida, que se pueden interpretar de distintas maneras las fuentes, que no hay verdades absolutas, que la historia, a final de cuentas, es una versión entre tantas. Nosotros estamos convencidos de que la historia es una, que hay que tratar de encontrarla, que hay que buscarla, que hay que ofrecerla y que sobre todo la historia tiene que ayudar a entender por qué pasaron las cosas de una manera convincente y con pruebas. Creo que esta es la labor de los historiadores, esto es en lo que nosotros estamos comprometidos. Creemos que hay una verdad histórica que se tiene que buscar, encontrar y transmitir, y que esta transmisión tiene que ser accesible a todo el público. Nosotros también estamos convencidos de que de nada sirve la historia académica encerrada en su torre de marfil, que no vale para nada el estarnos escribiendo y comentando entre nosotros mismos, que hay que salir a la gente, que hay que hablarle a la gente,
que hay que escribir para la gente. Creo que esta es una tarea, una obligación que tenemos por delante. Pedro ha avanzado mucho en este sentido, en hacer de la historia no nada más un ejercicio de investigación intelectual riguroso y honesto, sino también de poder abrirse al grueso de la población. Creo que es algo que tenemos que hacer todos los demás historiadores, y este es uno de estos ejemplos y esfuerzos en los que estamos comprometidos. Y la otra cosa que quisiera comentar antes de darle la palabra a nuestro amable público, por si tienen preguntas o comentarios, es que este libro de Juan Barragán hay que entender que es producto de una época y de una necesidad. A pesar de que Carranza, el primer jefe, fue el gran líder que emergió triunfante del proceso revolucionario, que convocó al Congreso Constituyente, que constituyó el primer Estado que surgió de la revolución, fue un dirigente finalmente derrotado. Venustiano Carranza fue asesinado, todos lo sabemos, después del levantamiento militar de los generales que tras la bandera del Plan de Agua Prieta se rebelaron y que con una pasmosa facilidad acabaron con el empeño de don Venustiano de cerrarle el paso a Álvaro Obregón y de tratar de imponer desde la presidencia a un gobierno civil. Este fue el último y fracasado intento de don Venustiano, que le costó la vida, y entonces don Venustiano Carranza y el constitucionalismo, a pesar de que fueron los vencedores de la etapa armada de la revolución, finalmente también fueron una corriente derrotada. Quienes construyeron el México moderno, este México que en buena medida todavía tenemos hoy, fueron los sonorenses, los verdugos y los asesinos de don Venustiano. Y esta que fue realmente la fracción que ganó la revolución, el grupo de Sonora, el grupo de Álvaro Obregón, de Plutarco Elías Calles, de Adolfo de la Huerta, construyeron lo que fue la primera versión oficial de la Revolución Mexicana a partir de los años 20 y 30 del siglo pasado. Y fue como una reacción ante esta construcción de la versión oficial de la revolución hecha por los sonorenses, como se entiende este libro que hoy ponemos a disposición del gran público, esta historia del ejército y de la revolución constitucionalista de Juan Barragán. Es un intento de poner los puntos sobre las íes. Es un intento de poder gritar ante el gran público que Venustiano Carranza fue un hombre fundamental, que no era cierto lo que se estaba diciendo en las versiones oficiales de la Revolución de los 20 y los 30, que don Venustiano y el constitucionalismo habían sido fundamentales y que sin él no se explicaba ni el triunfo de la revolución ni la construcción del México moderno. Era un intento desesperado por tratar de hacer valer una voz que había sido excluida, una voz que era marginal, al igual que la voz de los otros grandes personajes y movimientos derrotados, el villismo y el zapatismo. Es una voz que trata de hacer justicia, que trata de responder a la verdad histórica, que trata de que se comprenda
realmente el verdadero papel que jugó don Venustiano Carranza y su movimiento en este gran cataclismo que transformó al país, que fue la Revolución Mexicana. Creo que sin este propósito explícito que hay detrás del intento de Juan Barragán, no se puede entender por qué esta contundencia, esta exhaustividad, esta rigurosidad, mostrar ante la faz del mundo los documentos que testificaban la importancia de lo que había sido la contribución de Venustiano Carranza y del constitucionalismo a la revolución.